Bueno, lo que vamos a hacer es que vamos a trabajar con esta noción de grupo. La noción de grupo es algo muy algebraico. Es la noción no más básica, pero sí más usada dentro de álgebra, por lo menos ya cuando empezamos a trabajar de manera, digamos, seria en álgebra. Y se aparece en todos lados. Tanto así que ahorita lo vamos a trabajar en geometría analítica, esta noción de grupo. Vamos a ver varios ejemplos de grupos y varios ejemplos de los conjuntos con los que vamos a empezar a trabajar y ya estamos trabajando, como por ejemplo las isometrías, como por ejemplo el conjunto de las funciones afines, de las transformaciones afines. Entonces, todo este tipo de transformaciones tienen ciertas características que embonan bien con la idea de grupo. ¿Pero qué es un grupo? Entonces, vamos a dar esa definición y con eso vamos a iniciar nuestro día de hoy. Un grupo es un conjunto que voy a denotar en este caso G. Un conjunto G con una, con una operación asociada que cumple las siguientes cuatro cosas. La primera de ellas y la más básica y lo que siempre deberíamos de pedir a cualquier estructura algebraica, es decir, cualquier conjunto en donde le asociemos una operación, entiéndase por operación una operación binaria en donde tenemos dos elementos A y B y les aplicamos una operación, sea cual sea la operación, ¿no? Y que esto nos va a devolver un elemento en G, ¿no? Entonces esa sería como la idea de una operación. En general, cuando trabajamos con sumas, con restas, multiplicaciones, divisiones, cuando trabajamos con composiciones de funciones, por ejemplo, pues nosotros lo primero que esperamos es que cumpla esta condición, que sea cerrado. Es decir, que de verdad el elemento que nos devuelve esté de nueva cuenta dentro de nuestro conjunto G en el que iniciamos. Cosa que no sucede si nos ponemos a pensar en los números naturales y en la resta. Si nosotros tenemos, iba a dar un ejemplo en concreto, si nosotros tenemos el 3 y queremos restar el 5, sabemos que esto nos da el -2, pero el -2 no está dentro de los números naturales, ¿no? Entonces decimos, pues, ¿qué está pasando aquí? Y lo que hacemos es extendemos esto a los números enteros y vemos que ahí se comporta de buena manera. Y bueno, de hecho es la justificación o es el por qué nosotros extendemos los naturales hacia los números enteros, ¿no? Para que cumplan estas nociones de grupo. Ya más adelante hablaremos de ellas, pero en principio esto es lo primero que deben de cumplir, que siempre que aplique una operación, en este caso estoy utilizando una operación cualquiera, una resta, que siempre que apliquemos la operación, el resultado esté de nueva cuenta en nuestro conjunto. Es decir, que para todo elemento A y B en el grupo, A operación, que lo voy a denotar con un asterisco, A operación B, caiga de nueva cuenta en el grupo. Esto es a lo que nosotros llamamos cerradura dentro de cerradura de la operación. Tenemos nuestro segundo punto que debe de cumplir que para cualesquiera tres elementos en el grupo se tenga que hacer la operación de los primeros dos y la operación del tercero sea lo mismo que hacer la operación del primero seguido de la operación de los otros dos, la asociatividad. Entonces, que cumpla esta segunda condición. La tercera condición que debe de cumplir algo para que sea un grupo debe de ser que exista un elemento distinguido de nuestro conjunto G de tal manera de que actúe como neutro. Es decir, que cuando le apliquemos la operación, ya sea del lado izquierdo o del lado derecho, aunque lo haya dicho al revés, nos devuelva el mismo elemento. Es decir, existe un elemento que no haga nada. Entonces, que exista el neutro. Esa es la tercera de las condiciones. Y la cuarta de las condiciones es que para cualquier elemento que nosotros nos tomemos en el grupo, exista un elemento que voy a denotar a la menos
¿Qué voy a denotar? ¿Bien? Oye, Néstor, ¿Qué pasó? decir esto no es como la clase en la que dijimos que para que algo sea un espacio vectorial que tiene que cumplir ciertas cosas. Bueno, sé que Exacto, aquí es un grupo, pero un espacio vectorial también es como un grupo. exacto, exacto. Entonces, ahorita hablamos de eso. Y sí, de hecho se parecen un montón las operaciones, o sea, las condiciones. Las primeras cuatro son tal cual, las primeras cuatro condiciones, en un recuerdo de lo que era un espacio vectorial. Pero digamos que aquí el grupo es más general. Le vamos a cortar hasta aquí. Esta es la última que voy a escribir. Entonces le vamos a cortar hasta aquí y van a ser las únicas condiciones que le vamos a pedir a algo para que sea un grupo. Es decir, si algo es un espacio vectorial, es un grupo. Entonces, para todos los elementos de G, o para cada uno de ellos, existe un elemento de nueva cuenta en el grupo, de tal manera de que cuando le apliquemos la operación de ambos lados, nos dé el neutro. Es decir, que existan los inversos. Y como bien comentaba Iván, lo que tenemos es las mismas condiciones para espacio vectorial, ¿no? Por lo menos las primeras cuatro. Si recordamos, para espacio vectorial pedimos un montón, pedimos un listado de 10, 11, 12, ¿no? Depende de qué tantos de estas condiciones metamos en la redacción de nuestra definición. Pero podríamos tener hasta, creo que 12. ¿No? Aquí no, aquí solo vamos a pedir cuatro. De hecho, vamos a pedir solo una operación, a diferencia de en el espacio vectorial que pedíamos dos operaciones. Una suma, a la que vamos a llamar suma, y un producto por escalar. En este caso es solamente una operación a la que denoté como asterisco, pero generalmente se va a denotar como una suma o como un producto. Mucho depende de qué estemos trabajando, pero en este caso dije, pues pongo otra cosa, ¿no? Un asterisco. Así que son las condiciones que deben de cumplir. Cerradura, debe de cumplir asociatividad, la existencia del neutro y la existencia de inversos para cada elemento del grupo. Y si esto lo cumple, es un grupo. Vamos a ver algunos ejemplos clásicos de lo que es un grupo. Y de hecho creo que uno de los ejemplos por excelencia de lo que es un grupo es es uno que ya mencioné, que es el de los números enteros. Los enteros, junto con la suma, son un grupo. Un grupo. De hecho, si nosotros pensamos un poquito antes y nos vamos con los naturales y la suma, ya sea que consideremos nosotros a los naturales con el cero o sin el cero. Esto de aquí no es un grupo. Que no sé por qué le puse solo un grupo. Vamos a cambiar la redacción aquí a es un grupo. Entonces, los naturales no es un grupo. Y no es un grupo porque cumple, más bien porque no cumple alguna de estas condiciones. La asociatividad sí lo cumple con la suma, ¿no? Ese no hay problema. De hecho, inclusive podemos hasta conmutar la suma. Notemos que aquí no necesitamos la conmutación. Aquí, es decir, que 2 más 3 sea lo mismo que 3 más 2. Aquí no pedimos eso. Sin embargo, los naturales lo están cumpliendo. Pero hay una condición que no la está cumpliendo. ¿Cuál es la condición que no cumple los naturales para que no sean grupo? Que no tiene inverso, ¿no? Exacto, que no tienen inversos. Porque si nosotros extendemos tantito, o si de por sí ya consideramos a los naturales con el cero, los naturales tienen un neutro. Si tienen, o si consideramos que el cero está en los naturales, entonces el cero actúa como neutro, ya que, por ejemplo, 3 más cero es 3, 0 más 3 es 3, y pues cualquier número con el cero va a ser ese mismo número. Entonces, si tienen un neutro, es cerrada la operación y es asociativa, ¿no? Esos están bien. El que no cumple es el 4, porque el 3, por ejemplo, no tiene algún número asociado, que voy a escribirle B, algún número asociado de tal manera que me devuelva el cero. El número que lo cumpliría sería el -3, sin embargo, el -3 no está en los números naturales. Y de ahí es que esto motiva la creación de los números enteros de aquellos, o de juntarle aquellos números de tal manera que completen nuestros inversos aditivos, ¿no? Entonces, así es como vamos a crear lo que es el conjunto de los números enteros.
Pero aquí ya vemos dos ejemplos de algo que no es un grupo, como el de los naturales, y algo que es un grupo, como los enteros. Serían nuestros primeros ejemplos de grupos, y ya de aquí en adelante podemos darnos vuelos sobre diferentes ejemplos de lo que es o no es un grupo. Vamos a trabajar, o bueno, vamos a ver otro ejemplo con los ZNs y la suma. ¿Qué es un ZN? Estos de aquí es un grupo. Los ZNs, recordemos que son aquellos elementos, aquel conjunto formado por elementos, las clases de equivalencia, este, de la relación congruencia módulo n. Eso es Zn. Y si no nos acordamos bien de qué es Zn y pues la notación nos espanta un poco, tampoco es para tanto. A lo que se refiere es si nosotros tenemos Z3, por ejemplo, exacto, ¿no? Que tiene que ver con las particiones. Si tenemos a Z3, esto no es otra cosa más que el 0, la clase del 0, la clase del 1, la clase del 2 y ya paremos de contar. Esto lo que significa es que, o la forma en que hacemos las operaciones, es que 0 más 1 es 1, que 0 más 2 es 2, que 1 más 2 es 0, que 2 más 1 es 0, que 1 más 1 es 2 y que 2 más 2 es 4, es 1. Entonces, digamos como que vamos saltando y saltando sobre nuestra recta numérica. 1, 2, 3, 4, 5, en donde tenemos asociados el 0, el 3, el 6 y el 9 y así, ¿no? Tenemos asociados el 1, el 4, el 7 y tenemos asociados, por ejemplo, el 2, el 5, el -1, los módulos y las congruencias, en donde estos ZNs lo podemos ver así, o bien, como estaban comentando, los podemos ver a partir de particiones como Z, en las particiones a partir de la, ay, ¿cómo se llama esta? De la relación de congruencia, ¿no? La relación de equivalencia de congruencia. Pero es básicamente esto, ¿no? Considerar a los números 0, 1, 2 o a las clases de equivalencia 0, 1 y 2 bajo estas reglas, en donde si sumamos al 1 le sumamos 2, 1, 2, llegamos a la clase de equivalencia del 3, que es la misma que la del 0. Por eso es que estamos sumando de esa forma. Entonces, esos serían los ZNs. Y tienen un montón de particularidades estos ZNs. Para empezar, son finitos. Están formados por 3 elementos y eso da pie a un montón de ejercicios y nos podríamos pasar haciendo y haciendo ejercicios sobre ZNs, pero con el ejemplo por el momento va a bastar. Y lo que cumple estos ZNs es que la operación es cerrada. De hecho, aquí ya escribimos todas las operaciones. Si tenemos 3 elementos, ¿cuántas operaciones posibles tenemos? ¿O cuántas formas de hacer estas operaciones tenemos? Pues tenemos 6 diferentes. Pensémoslo así. El 0, el 1 y el 2. El 0 con el 1, el 1 con el 0, el 0 con el 2, el 2 con el 0, el 2 con el 1 y el 1 con el 2. Entonces tenemos 6 diferentes, que son las que escribí aquí. Y notemos que todas ellas, todas y cada una de ellas nos dan de vuelta uno de los elementos. En este caso, tenemos que cerrado la asociatividad, esa se cumple siempre, ¿no? Esa nunca nos preocupamos de ella. El neutro, como estamos viendo, es el 0. Aquí está. Por lo menos, ay, no es cierto, esto no es. Es la clase del 0. Ay, me faltó el 0, 0, ¿no? 0. Ahora estoy pensando que me faltaron un montón más. 1 más 0, 1. Bueno, todas las demás, ¿no?
Pero aquí estamos notando que el 0 es el neutro de nuestro Zn. Y los inversos, pues existen, ¿no? Existen los inversos. El inverso del 0 es el 0, el inverso del 1 es el 2, el inverso del 2 es el 1. ¿No? De ahí tenemos los inversos de nuestros elementos. Entonces, esos Zn es un grupo. Y vamos a ver algunos otros ejemplos de lo que puede llegar a ser un grupo. Consideremos al conjunto, vamos a denotarlo como A, el conjunto formado por el 1, el menos 1 y menos i. Entonces, nosotros vamos a tener que A, junto con la multiplicación normal, donde 1, menos 1, y menos i son números complejos. Entonces, esto de aquí es un grupo. Y esto de aquí es un grupo por las mismas razones que estábamos trabajando. Vemos que todas las operaciones están en el grupo. Entonces, si nosotros quisiéramos demostrar que esto de aquí es un grupo, necesitaríamos ver las 4 condiciones. La primera de ellas sería tomarnos nuestros elementos y hacer las operaciones. 1 por 1 es 1, 1 por menos 1 es menos 1, 1 por i es i, 1 por menos i es menos i. Menos 1 por i es menos i, menos 1 por menos i es i por i. O sea, me estoy saltando muchas cuentas, ¿no? Pero nada más quiero que se entienda cómo es que estamos haciendo las operaciones. I por i es menos 1, i por menos i sería 1. Y estamos viendo que cualquier combinación que nosotros estemos tomando con la multiplicación normal de números complejos nos está devolviendo algún número de los que ya estamos considerando. Es decir, la operación está cerrada bajo este conjunto A. Entonces, la primera de ellas, pues se cumple. Igual, tendría que probar todas las diferentes combinaciones, pero se entiende así, cómo se tendrían que demostrar cada una de ellas. Entonces, tenemos la primera condición. Dentro de la segunda condición, la asociatividad. La asociatividad se cumple, ¿no? Esa no hay ningún problema. Si nosotros nos tomamos cualesquiera 3 elementos, menos 1 por i, es tan simple como que esto de acá, pues va a ser igual a esto de aquí, simplemente porque los 3 son números complejos, porque los números complejos con el producto son asociativos. La asociatividad en números complejos quiere decir que para cualquiera 3 números complejos, si nosotros multiplicamos, se cumple esta condición. En particular, estos 3 elementos. En particular, cualquier combinación de estos 4 elementos cumplen esa condición. Y de hecho, ese es un argumento que se va a repetir en muchas ocasiones y casi nunca vamos a demostrar la asociatividad. Voy a escribir eso. Entonces, como 1 menos 1 y menos i son números complejos y los números complejos son asociativos, es decir, para todos los elementos a, b y c dentro de los números complejos se cumple que a, b por c es lo mismo que a por b por c. En particular se cumple para cualquier combinación. En particular se cumple para cualquier combinación de estos 4 números complejos. Entonces son asociativos. La tercera de las condiciones que deberíamos de demostrar es que existe un neutro. En este caso, el 1 es el neutro. El 1 es neutro. Y el 1 está
en el conjunto A. El 1 en el conjunto A es neutro. Y la cuarta de las condiciones es que todos tengan inversos. Es decir, que cualquier elemento que yo me tome, por ejemplo, el 1, yo debo de encontrar un elemento de tal manera que me devuelva el neutro. ¿Quién debe de ser ese elemento A? Pues en este caso debe de ser el 1. 1 por 1 es 1. Para el menos 1, su elemento inverso debe de ser el menos 1. En el caso de I, el elemento que me dé 1 debe de ser menos I. Y en el caso de menos I, el elemento que me devuelve el 1 debe de ser I. Entonces ya vimos que tiene inversos, tiene neutros, son asociativos y es cerrada todas las operaciones. Digamos, aquí nos faltaría hacer todas las demás operaciones, pero siguen este mismo camino. Entonces aquí nos encontramos con un grupo de 4 elementos que ninguno es 0, como había pasado en casos anteriores, pero sigue siendo un grupo. ¿Qué diferencia podemos encontrar entre uno y otro? Principalmente, pues en la operación que estamos utilizando. En estos primeros 3 ejemplos, que de hecho el de los naturales no era un grupo, pero de todos modos utilizamos la operación de suma, mientras que en este cuarto ejemplo utilizamos la operación de multiplicación. Entonces, pues quizá podríamos empezar a trabajar con multiplicaciones. Por ejemplo, ¿qué pasaría con los números enteros y el producto? ¿Esta sería un grupo o no es un grupo? ¿Qué opinan ustedes? No es un grupo, No es un grupo. ¿Por qué no es un grupo? porque le faltaría lo de los inversos. Exacto. Este de aquí no es un grupo porque faltan inversos. De hecho, es como que la misma idea de los naturales con la suma, pero ahora con los enteros trasladado con la multiplicación. Esto no es un grupo, ya que existe un elemento, es decir, estoy negando la cuarta condición. Existe un elemento, llamemos el 3, que sea. Existe un elemento, el 3 en los enteros, de tal manera de que 3 por A este, no es igual a 1 para todos los elementos en Z. Qué fea se ve esa negación, pero la idea es, si nosotros queremos un número que nos dé el neutro, entonces necesitamos que A sea un tercio. Y esto no está en los enteros, que es la misma idea de los naturales. Solamente que aquí tenemos que considerar que el neutro ya no es el 0, ¿no? Como en la suma. Aquí el neutro es el 1, ya que cualquier número por 1 me va a devolver el mismo número con el que inicia, es decir, la función de neutro. Entonces, Z con la multiplicación no es un grupo. Y si estamos viendo que podemos pasar de los naturales a los enteros con la suma y podemos completarlo para que sea un grupo, ¿cuál sería el conjunto que deberíamos de completar o que deberíamos de considerar para completar esta operación? Pues el conjunto de los números racionales. Esto nosotros aspiramos a que sea un grupo. Y esto aspiramos a que sea un grupo porque tanto es cerrada la operación de hacer operaciones de fracciones, o bueno, de racionales, como es asociativa, como tiene la existencia de un neutro, que es el número 1, y tiene inversos. Aquí ya podemos asegurar que esto es un grupo o hay algún problema con ello.
Pues nada más tendríamos que hacer las demostraciones correspondientes, ¿no? Ajá, podríamos hacer demostraciones, O ves, pero hay algo que, bueno, no sé si en alguna de las cuatro incisos no va, ¿no? Bueno, según yo creo que sí es un grupo, ¿no? eh, casi es un grupo. Nada más hay que tener en consideración algo con los racionales. Y es que no todos los racionales van a tener inverso. Existe un racional, lo voy a anotar inclusive así, de tal manera de que cuando lo multiplique, esto nunca va a ser igual a 1. Existe por ahí un racional que no podemos hacerlo. Y ese racional es bastante simple. Ese racional es el 0. Y eso es porque pues esto siempre nos va a dar 0. Entonces nunca va a ser igual a 1. Así que nada más hay que hacer ese pequeño ajuste y considerar no los racionales, sino los racionales menos el 0. Y ahora sí, los racionales ya sin el 0 es un grupo. Pueden demostrarlo ustedes, pueden darse cuenta, pero sí lo está cumpliendo, ¿no? Que es un grupo. Entonces, sí, nada más habría que hacer ese detalle. Y en general suceden este tipo de cosas cuando trabajamos con la multiplicación, ¿no? Sobre todo porque tienen esta condición que se llama de dominio entero, que cuando multiplicamos por el 0, siempre nos va a dar 0. Aunque creo que ni siquiera tiene que ver con que sea dominio entero, pero os estoy debrayando demasiado. Solo eso, ¿no? Que si multiplicamos 0 por algo, pues no nos puede dar algo diferente de 0. Entonces, esa es la condición que estamos pensando. Entonces, son algunos ejemplos de grupos. Vamos a ver un último ejemplo de algo que se comporta como un grupo, unos últimos dos ejemplos, ya salidos un poco de estas estructuras algebraicas como los enteros, como los naturales, ZN, como este conjunto, subconjunto de números complejos, eh, y otra vez regresando a los racionales y a los enteros, ¿no? Entonces vamos a ver algo un poco diferente. En este caso vamos a considerar, vamos a llamarle B. Sea B. Y en este caso lo que voy a hacer es, voy a generar 8 elementos. Y estos elementos son cuadraditos. Cuadraditos que se van a ver de esta forma. Y en estos cuadrados vamos a hacer una división así en forma de diagonal. Y cuando vi este ejemplo, no sé, me gustó mucho. Entonces dije, pues vamos a verlo en algún momento. Y llegó su momento. Aquí lo que vamos a hacer es que vamos a considerar estos cuadrados iluminados o pintados de este modo. Sí, vamos a considerar de este pintado. Vamos a pintar a pintar este de acá, este de acá y todo. Entonces, nuestra aseveración es que B con la diferencia simétrica es un grupo. El triangulito, recordemos que es diferencia simétrica en conjuntos. Diferencia simétrica es si nosotros tenemos dos conjuntos, conjunto A y conjunto B, A unión B, perdón, A diferencia simétrica con B es A unión B menos el conjunto A intersección B. Es decir, vamos a considerar a A, B, y vamos a quitarle o vamos a borrarle todos aquellos elementos que estén en la intersección. Es decir, el diagrama de Venn se vería de este modo. Esto sería la diferencia simétrica de dos conjuntos de A y de B. Así que vamos a ver algunos ejemplos de cómo es que, de que funcionan las operaciones con esos cuadraditos. Entonces vamos a
Vamos a tomarnos el quinto y el sexto cuadradito. El quinto y el sexto lo que vamos a hacer es que vamos a unirlos. Es decir, vamos a considerar este triángulo y este triángulo. Y vamos a borrar, estoy agarrando este y este. Y vamos a borrar la intersección de estos dos. La intersección en este caso sería el triangulito de la parte de abajo. Es decir, vamos a borrar este de aquí, que espero se pueda. Evidentemente no se pudo borrar, pero nos quedaría así. Es decir, unimos el quinto y el sexto cuadrado y quitamos la intersección. Y nos quedaría esto de acá, es decir, este elemento. Y podemos hacer algunas combinaciones. Por ejemplo, vamos a hacer la combinación de el tercero y el cuarto, ¿no? Que se ven ahí como que diferentes esos de ahí. Entonces, en el tercero y el cuarto lo que hacemos es, vamos a considerar a este triángulo, le unimos estos dos triángulos, es decir, este, y vamos a borrar la intersección de los dos, que sería el triangulito de la izquierda, es decir, nos quedaría esta figura, que precisamente es la figura número 7. Entonces vemos que sí, parece que se está cumpliendo esto. Y sí, podemos hacer todas las combinaciones necesarias y vamos a ver que en efecto la operación es cerrada. Es decir, la primera de las condiciones de que la operación sea cerrada se está cumpliendo. La segunda de las condiciones es que la asociatividad, ¿no? Pero de nueva cuenta, la asociatividad se va a dar porque la operación de diferencia simétrica es asociativa. Esa sí hay que demostrarla con más cuidado porque son muchas cuentas, pero se los dejo a ustedes y a su buen criterio. Entonces, en el inciso 3, la existencia del neutro. En este caso, ¿quién sería el neutro de nuestra operación? El primer cuadradito. El primero, ¿no? Todo parece indicar así a priori que es el primero o el último, alguno de los dos, pero es el primero, ¿no? Porque si nosotros hacemos la unión con un conjunto vacío, pues nos va a dar el mismo conjunto y la intersección va a ser vacía, es decir, no vamos a quitar nada. Entonces, nuestro elemento neutro sería el primer cuadradito. Es neutro. Y la existencia de los inversos, pues sería probar cada uno de ellos. Por ejemplo, el inverso del primero es el primero. El inverso del segundo sería... Es cada uno, ¿no? Cada uno es su propio inverso. Exactamente, cada uno es su propio inverso. Porque al final de cuentas, si le ponemos el mismo elemento, la unión va a ser la misma y la intersección es la misma. Es decir, vamos a tener que quitar todo lo que ya habíamos agregado, lo que nos daría el primer elemento. Entonces, sí, en este caso, cada uno es su propio inverso. Entonces es un ejemplo de un grupo ya visto desde otro punto de vista totalmente diferente, de modo más conjuntista. Y sí, de hecho me gustó mucho cuando lo vi y creo que inclusive hasta está como dibujados en algún museo, ya saben, de esos museos como de arte moderno. No recuerdo en cuál, pero de hecho así fue como lo encontré. Creo que lo vi como una especie de noticia en algún momento y me llamó la atención y llegué a él. Y finalmente, nuestro ejemplo, que es como el que está justificando en gran medida que estemos viendo la idea de lo que es un grupo, tiene que ver con las permutaciones. Para esto, vamos a considerar a nuestro conjunto delta, vamos a verlo en particular, delta 3, donde delta 3 va a ser el conjunto del 0, 1 y 2. Y en este caso, en delta 3, en el conjunto que tiene el 0, al 1 y al 2, lo que vamos a hacer es que vamos a considerar todas las funciones que van
de delta 3 a delta 3. Tampoco hay que preocuparse mucho por esto de las combinaciones y de permutaciones. El nombre es nada más para espantar, pero no tiene nada, bueno, o sea, sí es que sí tiene mucho que ver con eso. Pero no tiene tanto que ver con esto de las combinaciones y permutaciones. Entonces tampoco hay que espantarse tanto. Vamos a denotarlo como S3, el conjunto de todas las funciones que van de delta 3 a delta 3. De delta 3 a delta 3, tal que f es biyectiva. Está yendo de un conjunto finito a un conjunto finito, de hecho, de los mismos elementos a los mismos elementos. Entonces sabemos que en este caso debe de ser una función inyectiva o suprayectiva para ser biyectiva, ¿no? De hecho, con que cumpla una de las dos condiciones es más que suficiente. Pero básicamente lo que estamos haciendo aquí para definir a una función a la que voy a llamar f1 va a ser considerar a los tres elementos y enviarlos en algún orden. Por ejemplo, en el orden 0, 1 y 2, ¿no? El que no está haciendo nada. Que de hecho, entonces, esta función, si todo lo que está considerando, si a cualquier f de x me regresa el mismo número, 0 va a dar al 0, 1 va a dar al 1, 2 va a dar al 2, pues este no es otra cosa más que la identidad, en realidad. Entonces, así es como se van a ir comportando los elementos de este conjunto S3. Entonces, que es la identidad, es un elemento de S3. Y ya como que de repente estamos viendo que aquí, si ya tenemos la identidad en el conjunto S3, pues como que quiere ser grupo, ¿no? O sea, ya está cumpliendo aquí la condición 3. Vamos a ver algunos otros elementos de S3 y cómo es que se verían. Vamos a considerar otra función, otra f1 que vaya de delta 3 a delta 3, en donde 0, 1 y 2 van a ir respectivamente a que sea el 1, 2 y 0. Entonces, esta de aquí es otra función, otra transformación a la que se le llama permutación. Entonces, les digo, no tiene tanto que ver con combinatoria, es simplemente el nombre. Entonces, este F1 es un elemento de S3. Esta función, en donde el 0 lo manda al 1, el 1 lo manda al 2, el 2 lo manda al 0. Digamos como que lo va mandando al siguiente. F2 podría ser 0, 1, 2, que el 0 lo deje fijo y el 2 y el 1 los intercambia. Entonces, este F2 también está en S3. Y bueno, podemos seguir haciendo los demás elementos de S3. Pero ya de una pueden ustedes saber o ya me pueden decir cuántos elementos habría en S3. Podría ser como 3 a la 3. De hecho, un poquito menos que eso. En este caso Serían otra vez como 6. serían como 6. Vamos a ver. En este caso, tenemos nuestros tres elementos. Tenemos el elemento 0, el elemento 1 y el elemento 2. Y lo que estamos haciendo es reordenarlos en algún lugar. ¿Cuántos de estos reordenamientos tenemos? ¿No? Y de hecho, es por eso mismo que tienen el nombre de permutaciones. Porque aquí lo que estamos haciendo es eso, es una permutación. Entonces, como estamos haciendo una permutación,
su cardinalidad va a ser 3 factorial, es decir, 6. Y podemos ver cuáles son las diferentes 6. Vamos a terminar de escribirlas. En este caso, F3, delta 3 a delta 3, 0, 1, 2. Va a dar hacia el, ¿qué será bueno? Ahora que vaya al 2, que el 0 vaya al 2, que el 1 vaya al 0 y el 2 vaya al 1. Que F4 de delta 3 a delta 3, 0, 1, 2, que en este caso el 0 ya se quedó fijo antes, entonces ahora el 1 se quede fijo y el 0 y el 2 los intercambien. Y mi última transformación, que me mandé de delta 3 a delta 3, o mi última permutación, sería aquella en donde va a dejar fijo al 2 y al 0 y al 1 los intercambia. Y ya aquí tenemos a nuestros 6 diferentes elementos de S3. Y les digo, por eso es precisamente que tiene el nombre de permutaciones, porque al final de cuentas funcionan como tales. Nuestra idea de permutación dentro de combinatoria, dentro de esta parte de probabilidad o donde veamos combinatoria, tiene que ver con el hecho de los intercambios que podemos hacer de un conjunto de n elementos. En este caso, si tenemos 3 elementos, las permutaciones van a estar dadas por 3 factorial, que serían 6. Pero les digo, ahorita es nada más como esa parte, lo único que tiene que ver con combinatoria, con lo único que vamos a trabajar, sobre todo de combinatoria. Entonces, son nuestros 6 elementos. Así, S3 está formado por la identidad F1, F2, F3, F4 y F5. Pero a lo que veníamos, nosotros estamos hablando sobre ejemplos de grupos. Y este es un ejemplo de un grupo. S3 junto con la composición es un grupo. Y podemos cerciorarnos de eso. Podemos tomar de a 2 elementos, aplicarles la composición y ver que de nueva cuenta caen hacia uno de los elementos que tenemos. Que tiene sentido, ¿no? O sea, si nosotros tenemos 3 elementos, 0, 1 y 2, y los reordenamos, y después de reordenarlos, 2, 0, 1, los volvemos a reordenar, pues tiene sentido que otra vez vuelva a ser pues, un reordenamiento, ¿no? Entonces, sí, ¿no? Parece que la primera se debe de cumplir. Ahorita vemos, si da tiempo, un ejemplo de una de estas funciones y cuál sería el resultado, pero esa se vale. Lo mismo, la segunda condición, que es la asociatividad de la operación, se vale porque las funciones de manera general son asociativas, por lo tanto, en particular, cualquier combinación de estos tres también es asociativa. La tercera, que tiene que ver con la existencia del neutro, pues de hecho aquí lo estamos viendo, 0, 0, 1, 1, 2, 2, existe el neutro. Y los inversos también, ¿no? Nada más hay que ver cuál es el inverso de cuál. Por ejemplo, aquellas donde dejan un punto fijo, como sería F2, F4 y F5, son sus propios inversos. Dejan fijo a uno y los otros los intercambian, y a la siguiente, si los vuelven a intercambiar, pues nos da la identidad. Y nada más hay que ver cómo es que se comportan F1 y F3 en esta forma en que los escribimos. Pero esto es un grupo. Y este grupo está asociado o está vinculado, está íntimamente ligado a un triángulo equilátero de vértices 0, 1 y 2. Y que más adelante vamos a ver que vamos a buscar no todas las transformaciones de S3, sino solamente algunas transformaciones de S3, de tal manera de que cumplan ciertas condiciones, ¿no? De que cumplan, por ejemplo, que se comporten como rotaciones, o que se comporten como reflexiones, o que se comporten como aquellas transformaciones que preservan la estructura de nuestro triángulo. Entonces vamos a ver que si nosotros consideramos a esos elementos, estos 3 elementos que en un principio fueron solo 3 números cualesquiera y que bien pudieron haber sido A, B y C, o cualquier cosa, cualesquiera símbolos, eso es lo de menos,
Si nosotros lo consideramos ahora como vértices de un triángulo equilátero y vemos qué es lo que sucede bajo esta transformación, nos encontramos con algunas cosas bastante interesantes. Entonces, nada más se los comento hasta ahí. Lo vamos a seguir trabajando en la próxima clase. Vamos a trabajar con estos grupos y principalmente vamos a trabajar con algo que se llama el grupo diédrico, pero sobre todo quedarnos ahorita con la noción de grupo. Entender la noción de grupo, ya vimos algunos ejemplos, y entender que pues, los grupos no solamente están presentes en estructuras algebraicas muy específicas y bien conocidas como los enteros, los racionales, sino están presentes en un montón de lados los grupos, ¿no? De hecho, es un tema muy importante y que puede asociarse a muchas otras áreas de las matemáticas. Este, ya también en la siguiente clase veremos algunos otros ejemplos que son más ad hoc con nuestras clases, como los, por ejemplo, eh, conjunto de las funciones afines, el conjunto de las isometrías, sobre todos esos conjuntos, y vamos a ver que también se comportan algunos de ellos como grupos. Pero entonces vamos a dejar hasta aquí y nos vemos la próxima semana.